Este caso marcó un hito en el ejercicio del gatillo fácil. Era el 10 de enero de 1994 cuando, en una calle de Wilde, una sinfonía de sirenas, gritos, chirridos de neumáticos y tiros sacudió la calma chicha del lugar. Un Peugeot 505 y un Dodge 1500 adquirieron el aspecto de un queso gruyère. Hubo 4 víctimas fatales: Norberto Corvo, Edgardo Cicutín, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa. La patota de la brigada de Lanús tenía la orden de ejecutar a estos 2 últimos por algún encono delictivo junto a quienes iban a bordo de un Dodge idéntico al interceptado, pero incurrieron en una equivocación garrafal. A casi 29 años de la masacre, los asesinos son juzgados por el Tribunal Oral número 3 de Lomas de Zamora. Lo que recuerdo básicamente es que estaba haciendo la comida para el bautismo de Gonzalo. Me toca la puerta mi hermana, porque ni siquiera timbre teníamos en casa, que me viene a buscar porque Edgardo había tenido un accidente en Wilde. Llego al hospital, porque estaba en el hospital de Wilde, golpeo la puerta, por una mirillita me atiende un policía, le pregunto por Edgardo y me dice, a ver, espere un segundo. Vuelve y me dice, no, acá no se tiene que dirigir a la brigada. Recuerdo que hacía un calor como el de hoy, un sol como el de hoy, que fui a trabajar como de costumbre a la editorial y que decidimos con mi compañero de laburo, con Edgardo, ir a ver a Sategui. Hasta allá, tranquilo, despacio, charlando de todo un poco. Más que nada, la conversación se centraba en el futuro bautismo del hijo de Edgardo. Vemos el tránsito parado, detenido completamente. Entonces doblamos a la derecha y automáticamente se empezaron a sentir tiros. Bastantes tiros. El tema es que los tiros venían hacia mi auto. Y ahí es cuando le dije al gordo, nos están tirando a nosotros. Y bueno, habré hecho media cuadra más, quizás un poquito más, ya mi auto dejó de rodar. En esa época hubo un récord de casos de gatillo fácil. En esa época había un endurecimiento progresivo de la policía, de la mano de la asunción en su momento de un jefe de policía, Klotzik de apellido, de triste fama a mi modesto entender, y que disparó de alguna manera el poder de no la institución, sino la corporación. Yo bajé y bajó Edgardo también, y levanté las manos, había gente, todas de civil obviamente, arma en mano, gritándonos que nos tiremos al piso, y me tiré de boca al piso. Bueno, me ponen unas esposas adelante, en las manos, una rodilla que se me pone en la espalda, una pistola en la cabeza, preguntándome dónde estaban los fierros, dónde estaban los fierros, dónde estaban los fierros. Y en todos esos segundos siento más tiros. Y lo que sí veo es un arma al costado de una rodilla, con la corredera hacia atrás, señal de que esa pistola se había descargado completamente. Y alguien de esta gente que también estaba ahí, abrazándolo a esta persona, diciéndole, para loco, que está todo dominado, y automáticamente los gritos y los quejidos de Edgardo. Todo así, todo como una película, porque otro que le decía a Edgardo, gordito, quédate tranquilo, que ya viene una ambulancia. Llegó la ambulancia, ahí es donde a mí me levantan del piso, yo miro hacia atrás y le veo la espalda a Edgardo en el piso en una posición fetal. En determinadas circunstancias, esos casos de gatillo fácil responden a un ajuste de cuentas. La masacre de Wilde se inscribe dentro de esa lógica. En la eliminación de los grupos de tareas delictivos que funcionaban para la policía era una cuestión técnica, desapasionada si se quiere. Es decir, cuando ellos trabajaban delictivamente durante mucho tiempo, se tornaban peligrosos. Entonces eran eliminados y reemplazados por otros grupos. Llegamos, bajamos, y cuando estoy por ingresar a la brigada, mi papá, que sale de la brigada, me abraza y me dice que Edgardo había muerto. El primer diario que saca algo dice 4 temibles zampones fueron abatidos en Wilde. Ya la segunda noticia era
3 delincuentes abatidos y un inocente muertos en Wilde. El inocente era Edgardo. Quiero aclararte que es la primera vez que lo cuento y no me quiebro, aunque ya estamos empezando. Cuando llegamos a la dependencia, me empiezan a tomar datos, yo le pregunto 1000 veces qué pasó, no me respondían, simplemente me preguntaban nombre completo, nombre de mi señora, de mis hijas, de mis viejos, de dónde era, dirección, todo. Y me acuerdo la cara de la jueza, porque estaba desencajada totalmente. Me saluda, me presenta a los secretarios, me presento yo. Le pregunto, lo primero que le pregunto es qué pasó. Y me dice, hubo un error, la policía cometió un error. Y le pregunto, ¿y mi compañero? Entonces ahí es donde me dice que uno de los secretarios venía del hospital y que mi compañero había fallecido. Las leyendas urbanas cuentan que esa banda se quería abrir o se había abierto por cuenta propia. Entonces quizá fue en esta circunstancia que fueron a perseguirlos con toda la idea de matarlos. Con tan mala suerte que el destino se interpone y aparece un auto de similares características que es fusilado con sus ocupantes, del cual sobrevive Díaz, y por otra parte, el verdadero auto con 3 malandras con armas arriba es detenido minutos después. Pero ¿cómo hacían para blanquear este auto? Entonces lo dejan ir. Después se fue desenvolviendo una madeja durante muchos años, gracias a muchos que me acompañaron en el camino, vos uno de ellos, Carlos Dutil otro, que me sacaron el velo y me demostraron que la verdad supera ampliamente la ficción. La idea inicial del gobernador Eduardo Duhalde era mantener la antojadiza versión del enfrentamiento, aunque ello resultara insostenible. Aún así, el secretario de Seguridad, Alberto Piotti, acudía una y otra vez al despacho de la jueza Silvia González tratando de influir en sus decisiones, pero fue en vano. Los errores que pudo haber habido en esa instrucción no se los adjudico a la jueza, sino a todos los policías que intervinieron en esa etapa instructoria. El fallo de la jueza Silvia Susana González ya estaba para pasar a la etapa de juicio, ya estaba elevado a juicio, pero pasa a Emilio Villamayor. La toma un juez que se decía que tenía buen feeling con la policía dura, Emilio Villamayor. Y la causa entra en esa suerte de limbo, se va decantando, hasta que prácticamente desaparece de todos los lugares. ¿Cómo fue que este caso recién llega a juicio oral Casi 29. Casi 29 años después? Gracias a Ciro y a Pedro. Ciro Aniquiliaco y Pedro Serra, que son los abogados nuestros y mi tesón. Y la impunidad existió desde el momento que ellos siguieron trabajando en la fuerza. La mayoría terminó como comisario. Algunos estuvieron dentro de la propia tesorería de la fuerza. Impunidad tuvieron siempre. Hacían y deshacían lo que querían, porque total, acá no pasó nada. Creo que hoy por hoy se deben sentir medianamente acorralados, porque llegamos a un juicio, cosa que ellos esperaban que no se llegara. Creo que el resultado va a ser el previsible, ¿no? Y ojalá sea así, se va a hacer justicia, pero justicia de la buena. Es decir, se va a condenar a quien se tenga que condenar y quizá esto haga descansar en paz a los muertos y quizá le dé paz a los vivos también, ¿no? Es algo que guardé dentro de una caja fuerte para mí, que solo lo abría una vez al año. Cada vez que el periodismo, digamos,
hacía eco de todo esto, ¿no? Y pasaron casi 29 años. Y esa es mi bronca, mi enojo, mis ganas de que todo salga a la luz y que esto sea un precedente para empezar a cambiar las cosas. Eso solo. Muchas gracias. Quiero poner en contexto lo que se trata de la primera etapa de promoción en nuestra fuerza de 5.500 nuevos efectivos. Quiero ponerlo en perspectiva porque cuando nos tocó asumir la policía de la provincia de Buenos Aires venía de 4 años de abandono y pérdida. Pérdida en el equipamiento, pérdida en los salarios, pérdida en la capacitación y pérdida en el prestigio. Lo que recibimos, y voy a ser muy crudo en esto, fue en términos de equipamiento, de patrullas, de chalecos, de armamento, de tecnología. Recibimos chatarra. Ustedes que hoy ingresan a una fuerza tienen que saber que durante los 4 años del gobierno anterior, y lo digo porque es la realidad, y lo digo porque no se sabe, y lo digo porque se llenan la boca diciendo una cosa u otra, pero lo cierto es que vinieron a la provincia a recortar los sueldos de todos los trabajadores estatales. Pero la policía de la provincia perdió de sueldo en 4 años 29% en términos reales. Es decir, que un gobierno que endeudó a nuestra provincia también le sacó plata del bolsillo a sus trabajadores y trabajadoras. Yo los recibo hoy como nuevos oficiales diciéndole que nuestra provincia, más precisamente el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que no debe verlos a ustedes como un cuerpo extraño, un cuerpo exterior, un cuerpo ajeno. Debe verlos como parte de ese mismo pueblo. Ese pueblo de la provincia de Buenos Aires los necesita. La protección y la seguridad en la provincia de Buenos Aires necesita de una policía más preparada, más profesional, de una policía mejor equipada, de una policía mejor organizada, pero necesita sobre todo de una policía que dé el ejemplo. Necesitamos que la cuestión esta del honor, la cuestión del orgullo, de la pertenencia a nuestra policía se note en cada acto, en cada esquina, en cada cuadra y en cada barrio con el accionar diario de la policía de la provincia. Ja, die Berliner Feuerwehr wurde heute um 5:45 Uhr nach Berlin-Mitte alarmiert in die Karl-Liebknecht-Straße. Hier kam es zu einem schlagartigen Bersten eines Aquariums, das sich hier über mehrere Etagen erstreckt und ein Volumen von ca. 1 Million Liter Wasser hatte. Haben. Wir haben hier 35 Personen durch einen Notarzt begutachten und sichten lassen. 2 leicht verletzte Personen wurden auch in Krankenhäuser transportiert. Und wir haben hier ein Hotel um dieses Aquarium drumherum mit um die 350 bis 400 Gästen zu dem Zeitpunkt.
Die wurden jetzt aber alle in naheliegenden anderen Hotels untergebracht. Also diese 1 Million Liter Wasser haben einen enormen Druck und als dieses Aquarium halt geborsten ist, hat das natürlich zu einem Trümmerfeld gesorgt, hat Stühle und Tische mit sich gerissen, auch bis auf die Straße. Und natürlich wurden eben auch dann die Fische teilweise eben mit bis auf die Straße hinausgespült. Ja. Also wir können auch nichts zur Ursache sagen, wie es dazu kam. Das Gebäude wird jetzt durch einen Statiker begangen. Sobald der das Gebäude freigibt, können dann auch die Ermittlungen zur Ursache laufen. Constitución política del Estado, del Perú. Señor relator. Política del Perú, título 6 de la reforma de la Constitución, artículo 206. Toda reforma constitucional. Han votado a favor 49 congresistas, 33 en contra y han habido 25 abstenciones. En consecuencia, no ha sido aprobada la ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato del presidente. Mi agradecimiento por este nuevo acuerdo, porque fijamos precios hasta el 28 de febrero, porque de alguna manera mantenemos volúmenes, porque nos permite programar las importaciones para que puedan ustedes programar su producción para el año que viene. Son habitualmente una actividad que estacionalmente lo que está vendiendo, digamos, es contratemporada respecto de la necesidad que tienen, y sabemos que es importante trabajar enero, febrero y marzo sobre la temporada de invierno y queremos ayudarlos a que sea lo más exitosa posible. Sabemos además que el consumo tuvo, digamos, un vaivén de caída en octubre y una mejora en noviembre, y entendemos que eso también tiene que ver con que la gente no está dispuesta a convalidar cualquier precio y que tenemos que tratar de encontrar el punto de equilibrio entre la necesidad de rentabilidad, la necesidad de mantener puestos de trabajo, pero también la necesidad de que los precios sean precios accesibles para la gente, precios justos. El cumplimiento de acuerdo a la semana fue entre el 83 y el 87%. Aspiramos a subir ese nivel de cumplimiento y aspiramos también nosotros a cumplir con nuestras obligaciones, con nuestra planificación, con la disponibilidad de divisas, con los mecanismos de incentivo, y a tratar de mejorar al máximo posible las herramientas de financiamiento en enero y febrero, porque entendemos que para trabajar la temporada de invierno también va a ser importante la capacidad en el programa de crédito argentino que tengamos de financiarles no solamente la posibilidad de acceder al mercado de divisas, sino también financiarles las producciones a partir de un programa de crédito. La caída de Pedro Castillo, el último presidente electo de Perú, agrega un capítulo más a la larga historia de crisis política que atraviesa el país. Los casos de corrupción, los golpes de Estado autoprovocados y las salidas tempranas del poder caracterizaron la política peruana en los últimos años. Pero ¿por qué Perú se volvió un país tan difícil de gobernar? Una de las respuestas a este interrogante está en la Constitución Política del Perú, aprobada en 1993. En su artículo 113, el texto establece que la presidencia del país puede quedar vacante por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, y exige 87 votos sobre un total de 130 legisladores para efectivizar la medida. Esta figura constitucional desembocó en la salida de 3 presidentes desde 2018. El primero de ellos fue Pedro Pablo Kuczynski. Elegido en 2016, el liberal de centro-derecha renunció a comienzos del 2018 para no ser destituido por el Congreso, que planeaba debatir una moción de vacancia con muchas posibilidades de éxito. El segundo fue su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, que tuvo una relación conflictiva con el Congreso.
en 2019 hizo uso de otra figura constitucional, la disolución del Congreso, que permite al presidente disolverlo si éste le niega el voto de confianza 2 veces seguidas. Sin embargo, el vínculo no mejoró cuando se formó uno nuevo, que promovió 2 mociones de vacancia en su contra y terminó con su salida. A Vizcarra le siguió Manuel Merino, de centroderecha. Duró solo 6 días y renunció por protestas contra su asunción que dejaron 2 muertes. Finalmente, Francisco Sagasti, un intelectual de centro que quedó al frente del Congreso, completó el periodo de gobierno hasta que Castillo asumió el 28 de julio del 2021, hace poco más de un año. Pero desde que Castillo llegó al poder, después de ganar una segunda vuelta ajustada frente a Keiko Fujimori, el Congreso, dominado por fuerzas de oposición de derecha, lo ha presionado. Y precisamente el miércoles 7 de diciembre, el Congreso iba a votar su destitución por tercera vez, utilizando la herramienta de vacancia por incapacidad moral permanente. Pero Castillo se adelantó. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Estas medidas generaron una ola de renuncias en su gabinete, las acusaciones de diversos sectores de un golpe de Estado, su destitución y su reemplazo por Dina Boluarte, que ocupaba la vicepresidencia. Ahora los peruanos viven momentos de incertidumbre y los eventos de los últimos días muestran que la crisis política en Perú todavía tiene capítulos inciertos. No esperábamos empezar de esta manera, estábamos confiados de que íbamos a empezar a ganar, pero ahora hay que demostrar que somos un grupo de verdad. Extraordinario, Messi, zurda infinita. Me emociono. Cualquier argentino diría lo mismo. Porque han dado todo, sinceramente. Que estén orgullosos. Porque la verdad que es un momento para disfrutarlo. Yo lo estoy disfrutando. A nuestra manera, pero lo disfruto. Somos campeones del mundo, 36 años, 36 años tuvimos que esperar.
y así está el obelisco a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Impresionante la cantidad de gente, inundado de alegría como cada rincón de nuestro país. Imposible llegar al obelisco, la cantidad de hinchas y argentinos celebrando.